Los goblins, sombras traviesas del folclore europeo. En los rincones oscuros de los bosques europeos y en las profundidades de las minas olvidadas, habita una figura que ha acechado la imaginación de la humanidad por siglos: los goblins. Estas criaturas pequeñas y grotescas emergen de las brumas del folclore celta y germánico, cargando con siglos de mitos y leyendas que los describen como astutos, maliciosos y profundamente enigmáticos. Los goblins siempre han sido mucho más que simples criaturas de cuentos. Son símbolos de lo desconocido, representaciones del caos y recordatorios de cómo la oscuridad del mundo puede tomar forma. Pero, ¿quiénes son en realidad? ¿De dónde vienen estos seres y por qué han dejado una huella tan perdurable en la cultura y el imaginario colectivo? Acompáñanos en este viaje sombrío, donde desentrañaremos el origen, las características y los múltiples rostros de los goblins, desde sus interpretaciones más oscuras hasta su reinvención en las historias modernas. Los goblins tienen raíces profundas en las tradiciones orales de las culturas celtas y germánicas. Estas criaturas nacen en un tiempo en el que la humanidad sentía temor por el mundo natural, por aquello que habitaba más allá de las fronteras iluminadas del hogar y del pueblo. Los bosques oscuros, las cuevas sombrías y las montañas desconocidas eran vistos como dominios de lo sobrenatural, hogar de peligros y de entidades caprichosas y aterradoras. En el folclore celta, los goblins eran espíritus traviesos que acechaban los paisajes naturales. Pero en las tradiciones germánicas, a menudo se los describía como habitantes de las profundidades de la tierra, protectores de tesoros o seres vengativos que castigaban a quienes perturbaban su mundo subterráneo. Estas criaturas no fueron creadas para inspirar risa o simpatía, su propósito era recordarle a la humanidad la fragilidad de nuestro control frente a la naturaleza y lo desconocido. ¿Cómo reconocer a un goblin? En los cuentos, a menudo se describen como pequeños, con extremidades desproporcionadas, rostros grotescos y ojos llenos de malicia. Sin embargo, lo que define a un goblin no es tanto su apariencia como su comportamiento. Son astutos, engañosos y profundamente egoístas. Les encanta el caos y la confusión. En los relatos populares, son los seres que roban objetos valiosos, intercambian bebés humanos por changelins, súbditos oscuros, y susurran mentiras que siembran desconfianza y miedo. Pero, al mismo tiempo, no todos los goblins son iguales. Algunos son meros bromistas que se limitan a mover objetos y hacer pequeñas travesuras, mientras que otros son despiadados y peligrosos, revelando una dimensión cruel detrás de su comportamiento aparentemente juguetón. Su dualidad es parte de lo que los convierte en figuras tan intrigantes. Nos desafían a ver más allá de su apariencia y preguntarnos si representan nuestros propios temores ocultos o simplemente la imprevisibilidad del mundo que habitaban nuestros antepasados. En el folclore celta, los goblins son a menudo asociados con los bosques y los paisajes naturales. Eran vistos como guardianes de territorios salvajes, capaces de transformarse para engañar a quienes cruzaban su camino. Estos goblins podrían tomar formas agradables para atraer a los viajeros incautos a situaciones peligrosas o convertir las rutas claras en senderos confusos que no llevaban a ninguna parte. Quizás uno de los relatos más inquietantes sobre los goblins celtas es el de los changelins. Se creía que estos seres robaban bebés humanos, dejaban una criatura malvada en su lugar y desaparecían sin dejar rastro. Estas historias alimentaban un profundo miedo a lo desconocido, pero también reflejaban ansiedades culturales sobre la fragilidad de la infancia y lo inexplicable en el día a día. En estas tradiciones, los goblins eran personificaciones de la confusión y el peligro que acechaban en los límites del mundo conocido. Al cruzar hacia las tradiciones germánicas, los goblins toman una forma ligeramente diferente pero igual de siniestra. Aquí, a menudo se los ve como seres conectados con el subsuelo. Habitaban las minas oscuras, cavernas profundísimas y sistemas subterráneos donde guardaban tesoros ocultos. Pero su rol no era simplemente el de proteger riquezas, también podían ser seres vengativos que maldecían a quienes perturbaban sus dominios. En las regiones mineras, los goblins eran conocidos por sus interacciones caprichosas con los mineros. Si se les respetaba, podían actuar como guías benévolos, ayudando a los trabajadores a encontrar vetas de mineral. Pero si se sentían agraviados, podían provocar derrumbes, accidentes o incluso desapariciones. Esta representación pone de manifiesto la conexión entre los goblins y la incertidumbre de las fuerzas naturales. Eran un recuerdo constante de que la humanidad no siempre tiene el control y de que el respeto por lo desconocido es esencial para sobrevivir. Más allá del miedo y las historias fantásticas, los goblins también encarnan un simbolismo más profundo.
representan las ansiedades humanas frente al caos y la incertidumbre. En sociedades que dependían de un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, los goblins eran figuras que desafiaban este balance. En sus historias, podemos ver advertencias contra la codicia, la arrogancia y la falta de respeto hacia los límites del mundo natural. Quienes ignoraban estos principios, ya sea robando un tesoro protegido por goblins o aventurándose imprudentemente en sus territorios, solían pagar un precio muy alto. En esencia, los goblins son espejos de los miedos humanos. Nos recuerdan nuestra insignificancia frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza y las consecuencias de nuestras propias acciones. Con el paso del tiempo, los goblins han dado un salto desde las páginas de cuentos antiguos al corazón de la cultura popular moderna. Desde las novelas de J.R.R. Tolkien como El Hobbit, donde los goblins aparecen como criaturas hostiles que habitan las montañas, hasta películas como Harry Potter o videojuegos como World of Warcraft, estas criaturas han evolucionado, adaptándose a nuevas narrativas y públicos. En la cultura moderna, muchas veces los goblins son representados más como seres traviesos que como figuras de verdadero terror. Sin embargo, su esencia engañosa y su naturaleza caótica aún están presentes, lo que demuestra el poder perdurable de su figura en la imaginación colectiva. Aunque su retrato actual tiende hacia lo caricaturesco, el legado de los goblins celta y germánico persiste entre las sombras, recordando su origen más oscuro y su capacidad para encantar y provocar escalofríos a la vez. ¿Por qué, después de tantos siglos, seguimos fascinados por los goblins? La respuesta está en su versatilidad. Estas criaturas han demostrado ser capaces de adaptarse a los miedos y deseos de cada época. Desde figuras de advertencia moral en los tiempos medievales, hasta bromistas que se roban la escena en historias contemporáneas, los goblins han evolucionado junto con nosotros. Pero quizás su atractivo real radica en su capacidad de desafiar los límites entre el bien y el mal, lo conocido y lo desconocido. Representan la posibilidad de que el mundo aún tenga secretos por desentrañar, y en ellos encontramos tanto curiosidad como temor. Los goblins, esas pequeñas y escurridizas criaturas del folclore, han logrado trascender su tiempo y espacio original para convertirse en figuras atemporales. Nos hablan de los miedos de nuestros antepasados, de las ansiedades modernas y de lo fascinante que es lo desconocido. A medida que las historias se reescriben y se vuelven a contar, los goblins permanecerán, siempre acechando en los márgenes de la imaginación humana. Puede que ya no los temamos como antes, pero su misteriosa naturaleza y su herencia cultural seguirán dejándonos con una pregunta persistente: ¿qué acecha realmente en las sombras?